diferentes lugares a estar con un solo corazón en ese lugar para escuchar tu voz. Gracias te damos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Y esta tarde queremos adorarte por toda la obra que Él hizo, la persona quien Él es, y también los propósitos para nosotros aquí en este mundo. Gracias te queremos dar por ocasiones de conferencias. Y Señor, en años pasados tú has bendecido en estas conferencias, pero la ayuda para los años pasados no es suficiente para hoy. De nuevo, queremos suplicarte ayuda, guía del Espíritu Santo en estas conferencias. Te suplicamos que entre nosotros estos sean días de refrigerio. El mundo a nuestro alrededor tiene tantos problemas, pero que sea para nosotros un tiempo de refrigerio al estar alrededor de tu palabra. Que sea para nosotros un tiempo de regocijo al ver que Dios nos habla en nuestro día, que hay instrucción para cada uno de nosotros. También, Señor, que sean días de regeneración. Oh, te suplicamos por salvación en estos días de conferencia. En cuanto a la necesidad presente, suplicamos que tú nos alimentes de lo mejor del trigo, esta harina refinada para nuestras almas. Te suplicamos de que nos puedas alimentar de miel de la pena, la dulzura de tu palabra en nuestras vidas, y que nos puedas también dar de este agua que sale de la peña para poder satisfacer nuestra sed en la vida cristiana. Tenemos tanta necesidad. Nos ocupamos hoy en poner nuestra atención en tu palabra y en ti, y así esperar de Dios su bendición. Nos dejamos en tus manos agradecidos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Te damos las gracias, Padre, primeramente por el privilegio que tenemos de poder entrar hasta tu misma presencia, alabarte y darte toda gloria. Decimos como dijo el salmista: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gracias, Padre, porque tu misericordia es eterna, es perpetua, es para siempre, y porque tú te deleitas en misericordia. Gracias porque si estamos aquí es por pura misericordia tuya. Y queremos, Padre, la guía y la dirección tuya. Al abrir tu santo libro, que seas tú hablando a nuestras almas, conforme a la necesidad de los que estamos aquí presentes, unos para edificación y otros para salvación y para vida eterna. Sabemos que el que salva eres tú a través de tu palabra. Padre, te damos las gracias por todo, encomendamos los hermanos y hermanas que se esfuerzan en la parte material, rogamos que seas también con ellas. Y como hemos oído, algunos atravesando por la prueba, la enfermedad, rogamos que tu mano sanadora sea con ellos y que tu poder y tu gracia sea con nuestros hermanos que han de subir a la plataforma a exponer las verdades de tu palabra. Agradecidos, Padre, te alabamos y te damos las gracias. Y todo te lo pedimos con acciones de gracias en el nombre y en el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gran bendición de ser tus hijos, de haber sido atraídos, conducidos y esta tarde congregados aquí. En verdad, tu presencia para nosotros nos da gozo. Como hemos cantado
no nos infunde miedo, temor, ni tampoco tu mirada nos causa preocupación. Más bien, contemplarle a Él y escuchar de Él es nuestro deleite. Hemos venido con distintas necesidades desde diferentes puntos. Somos tu pueblo y estamos aquí con la necesidad de ser consolados, afirmados en la fe, restaurados, edificados. Y también deseamos, Padre, que tú ayudes los que tengan dudas, los que tengan inquietudes. Oramos por los que no son salvos y asisten. Te pedimos por los que están llevando cargas en su corazón. Te pedimos que haya una porción de estas espigas que van cayendo en el campo para cada uno. Deseamos tu gracia a los que han de exponer la palabra. Deseamos tu bendición para la asamblea aquí y otras asambleas anfitrionas. Oramos que tú hagas prosperar tu obra. Nuestros corazones pueden arder oyendo más del Señor. Gracias por su promesa, por su pronto regreso. A ti nos encomendamos con agradecimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias que podemos acercarnos delante del trono de gracia para hallar y obtener misericordia y gracia en tanta necesidad que tenemos. Confesamos la gran necesidad espiritual que tenemos. Como tú mismo, Señor, dijiste a los discípulos, aparte de mí, nada podéis hacer. Te rogamos que en esta tarde podamos aferrarnos a esa vid verdadera para que en nuestras vidas podamos llevar fruto para tu gloria, para tu honra. Te damos gracias por todo el esfuerzo que se ve en estas conferencias, la unidad entre los hermanos. Pensamos en cómo, Señor, tú oraste a tu Padre para que tu pueblo sería uno, para que el mundo creyese en ti. Te damos gracias por esto, que unidos por la gran obra de la redención, pueden venir aquí juntos de diferentes asambleas, hermanos y hermanas, para escuchar la palabra, trabajar juntos en armonía. Y cuán grande gozo esto trae a tu corazón. Te damos gracias por eso. Dejamos esta tarde en tus manos. Te rogamos, Padre, que nos hables, que podamos entender las Escrituras, así como aquellos que iban camino a Emaús y iban hablando contigo, Señor. Y sus corazones, su entendimiento fue abierto. Pudieron comprender desde el principio todo lo que había ocurrido. Te rogamos que así pase con nosotros, que la palabra de Dios, como una espada de dos filos, pueda traspasar el alma y llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, para que podamos cambiar y ser más como la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Padre, dejamos todo esto delante de ti, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Alabar y glorificar tu santo nombre.
porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo, tu amado Hijo ocupó nuestro lugar en la cruz en el Calvario, derramó su sangre preciosa para limpiar nuestros pecados, para poder llevarnos hasta ti. Te damos las gracias porque para siempre es tu misericordia. Todo lo que tú haces a nuestro favor es porque para siempre es tu misericordia. Te damos las gracias porque pensamos que así como nuestros cuerpos necesitan de agua para hidratarse, de alimento sólido para sostenerse, así también nuestra alma, el hombre espiritual, necesita el agua que salta para vida eterna, el maná que tú nos das a través de tu palabra. Y así como necesitamos claridad, luz para andar y no tropezar, también necesitamos esa lámpara que es a nuestros pies tu palabra. Y por eso estamos acá, para oír tu palabra, para abrir tu libro, oír tus enseñanzas que necesitamos a diario para seguir adelante y no desmayar. Reconociendo nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros pecados, te pedimos perdón y queremos pedirte que tú nos reconcilies, que tú nos restaures, que tú nos guíes para que podamos seguir adelante, adelante, adelante y luchar, luchar y luchar para honrar y glorificar tu santo nombre. Lo dejamos todo en tus manos. Bendice a nuestros queridos hermanos que están en la cocina trabajando arduamente para hacer los alimentos para el cuerpo, a nuestros hermanos que están con el hospedaje, en el transporte, cuídalos, guárdalos, protégelos de males y peligros. Bendice las tres asambleas unidas en esta conferencia, San Antonio, San Cristóbal y Villa del Rosario. Recibe las gracias por todo hecho, tu bendición, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Presencia en el nombre del Señor Jesucristo, y queremos darte gracias por el privilegio y el gozo de estar aquí reunidos. Te damos gracias por tu pueblo que tú has salvado y porque nos has convocado y estamos en este lugar con el deseo de oír tu voz. Oh Padre, tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras vidas y sentimos, Padre, la necesidad de orar como aquella sulamita: atráeme en pos de ti. Tú sabes, oh Dios, las cosas que procuran alejar nuestros corazones de la sincera fidelidad a Cristo. Tú conoces las luchas de cada uno y deseamos que tú nos ayudes. Recordamos a aquella escena cuando el Señor preguntó a Pedro: ¿me amas? Y Padre, queremos confesar que nuestro amor, nuestra devoción no es la que debería ser. Te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Padre, por el esfuerzo de los hermanos en disponerse y proponer esta conferencia. Pero rogamos que tu palabra esta tarde y el curso de la conferencia la uses para atraerlos en devoción a tu Hijo. Y de esta manera, Padre, seamos restaurados. Deseamos que tú nos ayudes, que tú hables a nuestros corazones. También pensamos en aquellos que no conocen a tu Hijo. Y de nuevo imploramos a favor de ellos por salvación. Bendice también la proclamación del Evangelio. Rogamos por los hijos de tu amado pueblo, por los familiares, por los amigos, por las familias que representamos, las ponemos ante ti. Esta tarde también hay con nosotros pequeños, jóvenes, adultos,
Y a cada uno, Padre, le encomendamos a ti para que tú, conforme a tu gran misericordia, hables a sus corazones para salvación. Ayúdanos pues a oír tu voz. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos en tu presencia por fe, en el precioso y bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Eres nuestro único y suficiente Salvador de nuestras almas. Nos ha comprado a un precio muy elevado. Su preciosa vida derramada en aquel lugar del Gólgota, lugar de calavera, como dice tu palabra, no hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la vida preciosa del Santo de los Santos, que como un cordero fue predestinado desde los tiempos remotos, pero manifestado a su debido tiempo por amor a nuestras almas. Oh Dios, te damos las gracias por ese gran regalo, esa dádiva, ese presente que brotó de tu corazón, para no pagarnos conforme a lo que nosotros merecíamos. Había un juicio, una sentencia judicial, porque habíamos ofendido tu santidad. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de la muerte un juicio. Pero te damos las gracias que el Santo de los Santos, las cuerdas de tu amor, el corazón de Dios, la voluntad de Dios, lo llevaron a aquel madero, a ser herido por nuestras rebeliones, a llevar ese juicio que nosotros merecíamos. Él lo pagó en el Gólgota, lugar de calavera. Te damos las gracias, oh Dios, por tantos favores, tantas bendiciones, beneficios recibidos de ti, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El Señor Jesucristo nos libró o nos redimió de la maldición del pecado, hecho por nosotros maldición, porque maldito por Dios es el que muere colgado en un madero, para que la bendición de Abraham alcanzase a nosotros lo que tienes. Lo que tú le has dicho a Abraham, que de su descendencia sería bendita todas las naciones. Y aquí estamos nosotros, Señor del cielo, agradecidos por todos los favores, por todas las bendiciones, por todos los beneficios que hasta hoy ha guardado y nos guardará este candelero del Evangelio de la gracia de Dios, hasta el día dichoso, bienaventurado, que nos llame para ir a tu presencia. Y por eso te suplicamos que nos ayude a ser fieles, que podamos permanecer en la sana doctrina como está revelada en el libro de Dios, haciendo la voluntad de Dios y sirviendo a nuestra capacidad que tú nos has dado por el Espíritu Santo, según el don que nos ha dado a cada uno de nosotros. Oramos y nos encomendamos en tus manos, pidiendo tu dirección, tu ayuda, y te damos las gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Himno número 420. Oh, dime más de Jesucristo, que el tema vuelve a repetir. El himno 420. Oh, dime más de Jesucristo, el tema vuelve a repetir, y de su amor
Hermanos, en el temor del Señor esperamos poder contestar la plegaria de este himno. O dime más de mi Señor. Quisiera leer en el libro de Hebreos, capítulo número 1, por favor, estos primeros versículos en el libro. Ahora, el día de ayer aprendí varias cosas. Una cosa que aprendí es que hablo muy recio. Otra cosa que aprendí es que hablo muy rápido. La verdad es que no sé si eso tiene remedio. Pero una cosa sí podemos hacer en cuanto a hablar muy recio. Esperamos que no sea tan alta la voz de que tienen que tapar el oído o de plano no pueden prestar atención. El libro de Hebreos, el capítulo número 1, vamos a leer aquí los primeros 3 versículos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, con luego más excelente nombre que ellos. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, esperando que Él pueda bendecir la lectura pública. Amén. Cuando llegamos a este libro de Hebreos, solamente el Espíritu Santo sabe quién escribió el libro. ¿Será que el escritor decide que él mismo no es tan importante, sino que Cristo es el superior? Llegamos al libro y vamos a notar de que en el primer capítulo Cristo es superior a los ángeles. En el segundo capítulo que Cristo es superior a Moisés. En el siguiente capítulo que Cristo es superior a Aarón. Vamos a ver que Cristo es superior a Josué y que llegamos a todos estos capítulos de la palabra de Dios y vamos a ver que el superior es Jesucristo. Cuando llegamos a este libro es sumamente importante ver de que hay que conocer algo del Antiguo Testamento para entender el libro de Hebreos, específicamente el libro de Levítico. Hay que entender las verdades del libro de Levítico para poder entender bien lo que es el libro de Hebreos. Pero esta tarde no es tanto esto, aunque vamos a ver varios detalles y voy a tratar de respetar el tiempo porque los consiervos en toda su gracia, ellos también tienen palabra preparada, aunque están muy dados a mostrar esta cortesía a uno. Cuando llegamos aquí vamos a notar de que en el libro de Hebreos hay por lo tanto, o por lo menos 30 citas del Antiguo Testamento. Vamos a ver que hay más de 50 más alusiones claras a lo que son escrituras del Antiguo Testamento. Así que estoy tratando de decir algo práctico en esta tarde de esta forma. Lean toda su Biblia. Lean el Antiguo Testamento junto con el Nuevo Testamento para poder no solamente complementar lo que es la enseñanza, pero para poder entender bien lo que Dios nos quiere decir. Cuando llegamos entonces a este libro de Hebreos, una de las cosas que quiero notar es de que, ¿qué es esto lo que está hablando específicamente? A lo general, vamos a ver de que hay distintos temas en el libro de Hebreos. Por ejemplo, aquí en este capítulo vamos a notar esto, tema de Dios, ángeles y hombres. Y Él va a tratar con detalle algo acerca de cada uno de ellos o de estos grupos. Cuando llegamos a estos temas, vamos a notar de que hay cosas mejores. Y por lo menos 13 cosas mejores en el libro de los Hebreos. Y Él va a decir aquí que ya vimos que Cristo tiene más excelente nombre que ellos.
Cuando llegamos aquí vamos a notar de que Cristo y sus oficios son muy obvios. Aún aquí en este capítulo vamos a notar de que en el versículo 2 Él es el profeta, porque Él habló. En el versículo 3 Él es el sacerdote, porque Él efectuó la purificación. Y en el versículo 8 Él es el rey, porque Él es el que escucha la voz de Dios, tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo. Entonces aquí tenemos ese gran tema también en ese libro de Hebreos. Cuando llegamos al libro vamos a notar de que hay ciertas doctrinas específicas que se subrayan aquí. La deidad. Vamos a ver en la primera palabra de este tratado, Dios. Entonces la deidad es muy importante en este libro. Cuando llegamos aquí vamos a notar de que la Trinidad es una doctrina que vamos a notar aquí para nuestra enseñanza. Y lo menciono porque vivimos en días cuando en el mundo evangélico, para no decir solamente el mundo religioso, hay los que están enseñando de que no existe Dios en tres personas. Y nosotros claramente vamos a ver de que, por ejemplo, aquí vamos a notar en el versículo 5 que Él dice Dios. En el versículo aquí va a decir Dios y va a decir mi Hijo. Capítulo 2, versículo 4, vamos a decir repartimientos del Espíritu Santo. Él nos va a hablar acerca de ese gran tema. Voy a saltar algunas cosas. Cuando llegamos aquí vamos a notar los tiempos que hay. No solamente temas que hay, pero los tiempos. Porque Él nos va a hablar, en primer lugar, de otro tiempo. Esto indicaría algo del pasado. Él va a hablar de estos postreros días, el tiempo presente. Cuando llegamos al versículo 11, vamos a ver de que Él está hablando en el futuro y ahora tiene que ver con algo al final del milenio. Así que los tiempos son algo que Él va a mencionar con claridad en este capítulo. No solamente los tiempos, pero la trayectoria de este libro. Cuando empezamos, estamos en el cielo. Vamos a ver el cambio a la tierra. Vamos a ver también que Él va a hablarnos algo acerca del Calvario, porque ha hablado de la purificación. Después vamos a poder entrar en el celestial santuario. Entonces la trayectoria de este libro. Pero, hermanos, el trato. A esto quiero llegar en esta tarde. El trato del libro. El Hijo. Él es el que dice, muchas veces y de muchas maneras, nos ha hablado ahora. El Hijo. Nuestros hermanos que han pasado su vida estudiando la Biblia nos enseñan de que aquí, esta es una descripción del hablar de Dios. Es decir, de que cuando llegamos a esta palabra, perdonen la referencia a la gramática, pero esta palabra en sí es sin el artículo definido. En nuestro español tenemos tres artículos, o más bien palabras sin artículo indefinido y el artículo definido. Vamos a poder usarlo de esta forma. Vamos a hablar del local. Se puede hablar de local, donde se hace algo, sin artículo. Después hay un local. Y uno que viene de visita y pasa por la calle y ve muchos locales. Y un local debe ser donde se congregan los hermanos, pero hay un local donde venden bicis, hay un local donde hacen esto y otro local. Un local es un artículo indefinido. Pero en estos 3 días ya me di cuenta de que cuando nosotros damos la vuelta en esta esquina, estoy buscando el local. Artículo definido. El local. Hay un local, ese local, donde nos vamos a congregar. Pero esa palabra no tiene artículo. Es decir, Dios habló por medio de profeta, por medio de visión, por medio de vidente, por medio de sacerdote,
y ahora nos habla en hijo. Nos describe la forma en que Dios va a hablar. Dios dice, ya no me presento por medio de ángeles, ya no me presento por medio de otros, me voy a presentar como soy, me voy a presentar en hijo. Esto es lo que tenemos aquí. Ahora, ya dejando aparte la gramática porque ya se durmieron algunos. Cuando llegamos ahí, vamos a notar de que al hablar del hijo, la forma en que él habló del hijo, vamos a rascar la memoria, y esto lo hago muy a menudo y por eso estoy ya casi calvo, porque trato de rascar la memoria y ver que aquí vamos a notar de que los evangelistas nos hablaron o describieron el hijo. Aprendo de que al leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escritos de Juan por lo menos, hay 10 expresiones distintas acerca del hijo. Y aprendo diferentes, maravillosas joyas de enseñanza acerca del hijo. Iniciemos en el Evangelio de Mateo, y estoy diciendo que vamos a recordar, vamos a tratar de usar nuestra memoria. Pero en Mateo capítulo 1, versículo 1, es la primera expresión del Evangelio, de que es el principio del inicio o la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Así que cuando yo aprendo de Cristo, de que Él me habla, Dios me habla en el hijo, pero Él dice que es el hijo de David. Ya hemos mencionado en esta conferencia que esto tiene que ver con el trono. Él es el que se va a sentar sobre el trono. Pero la segunda expresión está ahí semejante y muy cercana. No solamente es la genealogía de Jesucristo, hijo de David, es hijo de Abraham. Y si como hijo de David tiene que ver con el trono, como hijo de Abraham tiene que ver con la tierra. Y un día de estos, hermano, nosotros vamos a unirnos con Él y vamos a tiempo después regresar aquí a la tierra. Y Él va a asegurar de que la nación va a heredar la tierra y el que va a regir con vara de pastor, vara de hierro, es el mismo Jesucristo. Entonces, relacionado con el trono, relacionado con la tierra. Pero vamos a notar de que en el mismo Evangelio de Mateo se usa otra expresión, hijo de. Hijo del carpintero, capítulo 13, versículo 57. Hijo del carpintero. Y si bien hijo de David tiene que ver con el trono, hijo de Abraham tiene que ver con la tierra, obvio, hijo del carpintero tiene que ver con su trabajo. Nuestro Señor Jesucristo aprendió este trabajo. Y hermanos, con reverencia hablo de Él, pero el Señor Jesucristo nunca tuvo que vendar su mano como uno tiene que vendar su mano por errores que hace en su trabajo. Imagínense un carpintero perfecto trabajando para un carpintero imperfecto. Y cuando él hizo su trabajo, nunca en Nazaret en este tiempo había reclamos en el trabajo. Nunca vinieron para exigir una garantía de una pieza mala, porque el mismo que trató la madera hizo crecer la madera en el campo. Y cuando llegó el agricultor a pedir que le hiciera un yugo para sus bueyes, él puso el yugo sobre los animales. Y si el animal pudiera hablar, diría que nunca he sentido un yugo tan perfecto, porque el que hizo el yugo también hizo el buey, y sabía dónde cada hueso salía, y sabía dónde la gordura estaba, y por lo tanto pudo formar un yugo perfecto sobre ellos. Es el hijo del carpintero. Tal vez nomás para apurarme con esto, en el Evangelio de Mateo, Él es el hijo del carpintero. Mis hermanos saben de que cuando llegamos a Marcos capítulo 6, Él es el carpintero. José se ha ido de la cena. Jesucristo es el carpintero.
Y en Nazaret en aquellos días, otros carpinteros no pudieron trabajar porque todos fueron a este pequeño taller en Nazaret, porque de ahí sale trabajo que yo puedo usar y no tengo que reclamar. Él es el Hijo del Dios nos ha hablado en el Hijo. Pero no solamente esto. Cuando llegamos ahora al Evangelio de Marcos, vamos a notar de que en el capítulo 6, versículo 3, es la única ocasión en el Nuevo Testamento cuando se dice de él, Hijo de María. Y cuando llegamos a esto, hablándonos del Hijo de María, esto le relaciona con la tierra. En verdad, Cristo nació. Yo no sé en Colombia, pero sí sé que en México tiene una enseñanza rara en cuanto al nacimiento de Cristo y cosas que ni voy a mencionar, porque estas cosas que dicen acerca de Cristo son una barbaridad. Pero lo que sí quiero decir es que Cristo era el Hijo de María. Él nació en una forma natural de esta dama, esta persona que era el vaso que el ángel le había enseñado que iba a nacer. Él es el Hijo de María. De nuevo, cuando llegamos al Evangelio de Marcos, vamos a notar de que en el capítulo 14, versículo 61, dice, y es la única ocasión que lo encontramos, es el Hijo del bendito. Uno hubiera dicho, bueno, Mateo sería hijo del bendito, pero Marcos, el Evangelio del siervo, él es el Hijo del bendito. El que queremos ver en esta conferencia, de quien cantábamos que quiero ver a este personaje. Y aquí lo vamos a ver de que él es el Hijo del bendito. Y esto tiene que ver ahora no solamente con lo terrenal, pero con el tribunal. Porque esta expresión se usa en el tribunal de Cristo, cuando está siendo juzgado, cuando le van a condenar. Y en esta condenación del pueblo, se lee esta expresión que es el Hijo del bendito. Mientras él está siendo condenado por hombres, hermano, en nuestro día también, mientras el mundo le quiere menospreciar, para nosotros él es el Hijo del bendito. Así es nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegamos al Evangelio de Lucas, aquí sí, también vamos a notar de que él ahora es el que va a decir en el capítulo 1, versículo 32, el Hijo del Altísimo. Este es el mensaje que está dado a esta mensajera. Él es el Hijo del Altísimo. La torre alta tiene que ver con él. Nos ha hablado Dios por el Hijo. Ahora la torre alta. Y curiosamente, cuando llegamos ahí, vamos a notar de que este mensajero, él va a llegar y va a decir de que no solamente es el Hijo del Altísimo, él es el Hijo de Dios. Esta es la expresión que tenemos en Lucas capítulo 1, versículo 35. Y el santo ser será llamado Hijo de Dios. ¿Podríamos más dar una palabra esta tarde a nuestras queridas hermanas? Hermanas, estos dos nombres fueron dados a una mujer. El Hijo del Altísimo. Hermana, su Salvador es el Hijo del Altísimo. Hermana, la persona que usted sirve es el Hijo de Dios. María lo entendió porque el mensajero que lo dijo, él se lo dijo a ella. Entonces, tomen una palabra para ustedes mismas, que en el gran plan de Dios, él estaba hablando a esta mujer. Voy a apurar. Cuando llegamos al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 24, obvio este tema, el Lucas es el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. ¿Y cuántas veces en el Evangelio de Lucas vamos a poder ver que él es el Hijo del Hombre? Pero el Hijo del Hombre es una expresión específica que tiene que ver con lo que es el tema de su obra en la tierra. En el Evangelio de Lucas, el Hijo del Hombre, vamos a notar que esto tiene que ver con los sufrimientos y las glorias que vendrían tras ellos. Esto es el Hijo del Hombre como nombre. Pero dos nombres más para acurarme. Cuando llegamos aquí en el Evangelio de Juan, vamos a ver de que hay un nombre en este Evangelio, capítulo 1, versículo 45, y dice el Hijo de José. ¿Dónde? Ah, será Mateo, porque la genealogía de Mateo. No. Bueno, será Lucas, porque aunque sea la genealogía de María, hijo de José, tendría que aparecer él. No.
Hijo de José está en el Evangelio de Juan, el Evangelio del Hijo de Dios. Dios va a asegurar de que quien lea las palabras de Juan vaya a saber de que legalmente esta persona tiene representación aquí en la tierra. Él es el Hijo de José. Hay uno más, hermanos, en 2 de Juan, una expresión que tenemos aquí, en el versículo número 3. Y sí, hijo de José tiene que ver con su título legal. Juan escribe, en 2 de Juan, versículo 3, es el Hijo del Padre. Uno dice, pues claro, es el Hijo del Padre. Pero hablar por un momento acerca de la ternura que hay en esta relación. El hermano Marco Julio me estaba comentando ayer en cuestión de los estudios bíblicos del día de mañana. Vamos a estar hablando de una relación. Hermano, al pensar en la relación entre Cristo y Dios, es la relación entre el Padre y el Hijo. Y esta relación tiene una ternura que nosotros, espero que por lo menos vamos a poder ver en parte, aunque nunca lo vamos a poder comprender, pero la intimidad entre esta relación. Jesucristo es el Hijo del Padre. Y Juan, que aprendió los secretos de Cristo cuando se recostó sobre su pecho, es el escritor que me habla de él diciendo que es el Hijo del Padre. Hermanos, acá llega el tiempo. No voy a pasar tanto el tiempo en las 7 expresiones en los versículos, nomás para mencionarlos. Cuando llegamos aquí, vamos a ver en el versículo número 2, vamos a iniciar con una serie de expresiones, por lo menos 7 expresiones acerca de Jesucristo. La primera es una expresión de su esperanza. Dice, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, y esto lo hemos mencionado, hablando por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Su esperanza, la heredad, Él es el heredero. Y nosotros sabemos que como heredero eso es de esperar hasta terminar. O sea, la vida del Padre termina y por lo tanto los hijos heredan. Pero Él ya es llamado el heredero de todo. Y cuando llegamos a este libro y todo el Nuevo Testamento, vamos a notar de que número 1, Él es el heredero de la tierra. Y así como hijo de Abraham. Él es el heredero del trono y así como el hijo de David. Él también es el heredero del universo. Así el Hijo del Hombre tiene que ver con esta tierra. Él es el heredero de todas las cosas, el Hijo de Dios. Entonces tenemos un nombre que se relaciona con Él. ¿Quién es? El heredero. Dice la expresión aquí, a quien constituyó heredero de todo. Así que no solamente su esperanza, pero una segunda expresión que vemos aquí, dice enseguida, y por quien asimismo hizo el universo. Quiero mencionar su extensión de edades. La extensión de edades es que Él hizo el universo. Hermanos, por la confianza que yo siento entre mis hermanos, me atrevo a decir esto, de que en Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice, en el principio Dios, o creó Dios los cielos y la tierra, en este versículo Dios creó toda la materia prima. Dios creó todo. Y como creador, vamos a notar de que esta expresión se une con Génesis capítulo 1, versículo 1, y vamos a ver de que Él es el creador número 1 de todo tiempo. En Génesis 1, todo tiempo. Número 2, Él es el creador de todo espacio. Y número 3, Él es el creador de toda materia. Y número 4, Él es el creador de toda energía. De estos 4 componentes, elementos, vamos a ver toda la creación. Todo fue creado en este solo versículo. Y aquí, este escritor a los hebreos, a los que estaban confundidos, y no más de paso, tal vez hay alguien aquí el día de hoy que está pensando, estoy un poco confundido o estoy un poco atribulado en cuanto a la palabra y mi propia vida.
vida, este Señor, este escritor está hablándonos a nosotros. Y Él dice, Él creyó todas las cosas. No vayan a creer lo que es la barbaridad que enseñan ahora de que el Big Bang, o peor tantito, al decir de que hay una revolución o también hay una evolución en el día de hoy. Lo que Dios creó, así lo creyó. Y lo voy a decir hoy en preparación para mañana. Dios hizo varones, varones. Y Dios hizo mujeres, mujeres. Y cuando llegamos aquí, desde el principio, Dios había hecho todo esto para que su programa del universo seguiría adelante. Pero no solamente esto, entonces tenemos su esperanza, su extensión de las edades y principios que Él estableció. En Génesis capítulo 1, versículo 1, son principios que van a seguir hasta el final del tiempo, es decir, al final del milenio. Cuando llegamos aquí, entonces, hablándonos por el Hijo, nos está hablando acerca de su grandeza. Número 1, su esperanza. Número 2, la extensión de su poder, de sus edades. Pero número 3, su excelencia. Dice aquí, y siendo el resplandor de su gloria. Esto es la brillantez que emana de su ser. Que Él mismo, siendo el resplandor de su gloria, la gloria de Dios mismo, esto resplandecía de Él. Hermano, hermana, usted y yo que somos salvos de alguna forma u otra, reflejamos la luz de Cristo, reflejamos la persona de Dios, pero Cristo no. Él lo resplandecía. De Él manaba, de Él salió esta excelencia. Cuando dice el resplandor de su gloria, gloria es excelencia. Y nuestro Señor Jesucristo así brilla. Y nosotros esperamos por lo menos reflejar un poquito de esta luz. Número 4. Lo que tenemos es la expresión exacta de Dios. Dice, y la imagen misma de su sustancia. Esto es el versículo que vamos a leer, semejante en Juan capítulo 10, cuando dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre una esencia somos. Y aquí el Hijo, por quien nos habló, ¿por qué es más que los demás? ¿Por qué es mejor que estos otros hombres aquí? Porque Él es la imagen misma de su sustancia. Y cuando llegamos a Dios en toda su sustancia, se va a ver en una persona humana, en Hijo, en palabra, que aquí está en la tierra. Oh hermano, hermana, la grandeza de la persona, que es nuestro Salvador, la grandeza de esta persona, quien es nuestro Señor. Y Él es el que nos quiere hablar aquí más y más el día de hoy. No solamente esto, número 5. Rápidamente, gracias hermanos por su paciencia. La expresión exacta es el carácter preciso de Dios. Cuando llegamos ahora es su exhibición, la preservación y la administración. Aquí, cuando Él dice esto de su exhibición, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hay hermanos aquí que son mucho más estudiados que yo y científicos en su campo. Pero una cosa que esta expresión nos da, ellos nos pueden enseñar esto. Cuando Él dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, nosotros vemos todo lo contrario en la historia. Por ejemplo, la bomba atómica lo que hizo fue separar los átomos. Lo que el Señor Jesucristo hace a diario es mantiene los átomos juntos. Si no fuera así, todos y cada uno de nosotros estaríamos volando por el aire, átomo aquí, átomo para allá. El Señor Jesucristo sustenta. El Señor Jesucristo mantiene. Y este mundo, por más vil que sea, este mundo más lleno de pecado, en toda gracia, nuestro Salvador mantiene, sostiene este mundo. Y a nosotros nos ha dado la responsabilidad de dar testimonio en este mundo hasta su venida. Rápidamente, no solamente su exhibición, vamos a notar su expiación. Obviamente esto es la realización de purificación. Dice aquí,
No solamente quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, pero habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. La reflexión de esta gloria sobre el pecador es que Jesucristo ha purificado mis pecados. Ahora, hermano, nosotros entramos en el bien de lo que ha hecho nuestro Salvador. Todo esto lo que Él es. Él mantiene el mundo, y en este mundo vil y podrido, Él miró desde lo alto y vio a un pobre, podrido, perdido, pecador llamado Pablo, y su Hijo hizo la purificación de pecados en la cruz para que uno pueda ser salvo. La expiación de los pecados de nuestro amado Salvador. Número 7, creo que no necesita ni explicación. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, es su exaltación. El Señor Jesucristo exaltado. La consumación, la aprobación de su obra. Aprobación. En el tabernáculo no había silla porque nunca terminaron. En el templo no había silla porque nunca terminaron. Nuestro Jesucristo terminó diciendo consumado es, y cuando llegó al cielo se sentó. Se sentó como sacerdote que había hecho el mejor sacrificio. Se sentó como rey a la majestad en las alturas. 7 expresiones que describen nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en esta misma tarde podamos ver a nuestro Salvador y que esto nos anime a vivir para Él todos los días que Él nos da. Amén. Amén. Con el mensaje que hemos oído, vino a mi mente el himno marcado con el número 243. Bastarían las 2 primeras estrofas. Bendito nuestro Dios, que nos ha dado el Hijo de su amor, el don que incluye, yo digo, y que excede todo otro don. Bendito nuestro Dios. Primera y segunda estrofa solamente. Bendito nuestro Dios, que nos ha dado el Hijo de su amor, el don que incluye todo otro don. Bendito nuestro Dios, que quien no nos dará, que Dios sin precioso y inefable don, don despreciado por el pecador, que quien no nos dará. He usado la expresión mensaje en desarrollo. Y la palabra viene porque a veces uno lee una noticia que es una primicia sobre un hecho, pero no hay conclusiones. Y la nota de prensa termina diciendo noticia en desarrollo. Bueno, no sé, yo creo que no es el único caso. Hace unos pocos días pasamos por aquí para ir a la conferencia en Medellín y yo toqué el tema sobre la expresión
silvestres, cosas silvestres en la Biblia. Y después me enteré porque habían quedado atrás muchas citas, referencias con buena enseñanza. Entonces, para mí es un mensaje. El desarrollo, vamos a hablar esas brevemente y algunas nuevas citas. Génesis, capítulo 1, versículo 25. Génesis 1, 25. Allí tenemos una expresión que meses atrás, teniendo ejercicio sobre los días de la creación en ministerios en Barranquilla y en Cartagena, me sorprendió y me tumbó un criterio que yo tenía por muchos años. El versículo 25 dice: fue la tarde y la mañana del día quinto, el 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y note esta palabra, y ganado. Es que el ganado no está incluido en esta expresión, animales de la tierra según su género. Complementando esta cita, vamos a leer capítulo 14, capítulo 7 y versículo 14. 13. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres, según su especie, y todos los animales domesticados, según su especie. Creo que tenemos aquí ampliado lo que hemos leído ya en Génesis 1:25, haciendo una distinción entre los animales domesticados y los animales silvestres. Yo había pensado, aquí está el hermano Marco Tulio, entendido en fauna más que ningún otro aquí. Yo había pensado siempre que, a base de la porción en Santiago, que todo género de bestias se domestica, ¿verdad? Pero que la lengua es un miembro que no puede ser refrenado. Que el devenir de los animales que conocemos y cómo los conocemos es que el hombre aprendió muy tempranamente a domesticar y a limar la fiereza y el envalentamiento de animales así agresivos. Esa era mi manera de ser. Pero las dos citas que hemos leído indican que parece que Dios hizo a algunos animales con propensión a asociarse con el hombre, domésticamente hablando. Ustedes han visto a alguien que se le ha metido en la cabeza crear y tener en un corral un rebaño de leones, ¿verdad que no? Hay bestias, hay animales silvestres o salvajes que son irreductibles. Pero si hablan del ganado y los animales domésticos, como si fuera Dios ha puesto en la genética, en su sabiduría creativa, de todas las cosas, en algunos animales la propensión no solamente a ser gregarios, sino a ser cercanos al hombre. De allí el rebaño de reses, de ovejas, etc. Y me llamó la atención esta distinción por algo que tampoco había pensado. Aceptamos que los animales que Dios está mencionando y permitiendo para los sacrificios del orden levítico tenían que ser animales limpios, ¿verdad?
¿Y qué más? Porque los cerdos son animales limpios, ¿verdad? La gacela, el impala. Pero alguna vez tenemos ejemplos de animales limpios, silvestres, tomados para el sacrificio. No recuerdo, pero sí animales domésticos. Pienso en aquel ejemplo del profeta para tocar la conciencia del rey David con el ejemplo tan tierno de aquella cordería. Yo no sé si es que después de viejo uno se vuelve sentimental, pero a mí me conmueve ese relato, con ese impacto dramático que el texto sagrado lo presenta. Como aquel hombre impío quita la corderita del seno de aquel hombre que con tanta ternura había una empatía entre el animal y el hombre. Eso es un sacrificio. Aquel que llevaba su cordero, aquel que llevaba su animal de su rebaño, había creado una empatía con él. Y hablaba mucho más a su alma y a su conciencia, este animalito que yo estoy llevando al altar, tan inocente, tan caro a mí, me duele, pero yo lo llevo al altar en sacrificio. Él está llevando la culpa que yo merezco. No digo más, dejo eso para el desarrollo de ustedes. Pero en el libro segundo de los Reyes tenemos otra mención a esta palabra silvestre. Segundo libro de los Reyes es el capítulo 4. Vamos a leer allí. Es una porción muy conocida. Capítulo 4 dice, versículo 37 y 38, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como para monte, y de ella llenó su falda de calabaza silvestre, y volvió y las cortó en la olla del potaje. Y me llama la atención este tremendismo de ese caballero, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, trae harina, y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Me sorprende la actitud de este hombre joven, seguramente un hombre joven, un poco atolondrado también, porque ¿cómo es posible traer algo que él no sabía lo que era? Meter allí en la olla algo que él no sabía si era comestible, si era tóxico, si era nocivo. Entonces, mencionábamos en esa ocasión, días atrás, el peligro de traer a nuestra vida aquellas cosas que no conocemos meramente por curiosidad, para ver qué sale. El peligro de traer a nuestros hogares cosas tóxicas de este mundo malo, pensando que son inocentes. El peligro de traer a la asamblea cosas tremendamente dañinas que van a afectar totalmente la salud moral y la salud espiritual del pueblo de Dios. Esa sería la aplicación, no digo mucho más, solamente señalando el remedio que fue usado por el profeta. Él mandó a traer harina, y poniendo la harina como una aplicación, me disculpan ustedes, pudiéramos pensar en el remedio contra las cosas tóxicas
que podemos traer alocadamente de afuera. El remedio es la bendita palabra de Dios. Otra mención en Isaías capítulo 5. Ustedes conocen perfectamente esta porción que casi no necesita ninguna interpretación. La interpretación y la enseñanza están plenamente establecidas aquí. 5 de Isaías. Ahora cantaré a mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uva, y dio uva silve. Entonces, más adelante, versículo 4, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uva, ha dado uvas silvestres? Lo que esto representa, lo tenemos aquí en el 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, e individualmente los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y aquí la estamos desarmados. Tenemos que ponernos manos arriba, es verdad. Dios lo ha dispuesto todo. Dios lo ha preparado todo. Dios nos ha puesto todo en el camino para que seamos creyentes fieles y útiles. Y llevemos fruto en la experiencia de una cosecha excelente. ¿Y qué clase de fruto estamos dando? Creo que se habla de unas uvas tan malas, que de tan malas no se podían comer. ¿Por qué yo no estoy no solamente dando fruto? ¿Por qué son tan escasos? ¿Por qué son tan escuálidos? ¿Por qué son tan pasmados estos frutos? Si Dios lo ha dispuesto todo a perfección para que cada creyente sea útil en medio del pueblo de Dios y su fruto glorifique a aquel que nos ha plantado como árboles y que ha dispuesto todo para nuestra fructificación. También podemos leer en Amós capítulo 7, versículo 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel, él envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, trabajando con bueyes, ¿verdad? Y recojo higos silvestres. Capítulo 1 y versículo 1 dice que este Amós fue uno de los pastores de Judá. Hombres de muy bajo perfil, según la estima de la escala humana, llamados por Dios para su servicio. Recordemos que cuando se fue a hacer las cosas para el tabernáculo, Dios no dejó a la deriva. Dios tenía a sus hombres. Dios llamó a sus hombres. A Bezaleel era un artista y aparte de ello fue dotado por Dios. Este era de la tribu principal, de la tribu de Judá. Pero a Aholiab
que le puso como su ayudante y compañero en aquellos trabajos tan hermosos, era de la tribu de Dan, la última tribu. De manera, hermanos, que ese Dios se glorifica en la debilidad humana. Él se glorifica en los vasos. Dios trabaja con barro desde el comienzo. Y Él quiere que entendamos la fragilidad del vaso. Y Él quiere que entendamos que no es por nuestro valor, por nuestra capacidad, sino por la gracia y el poder de aquel que llama. Recordamos el caso de Saulo de Tarso. Él era un hombre preparado, ¿verdad? Fue instruido a los pies de Gamaliel, tremendo maestro. ¿Quién no quería estar entre sus alumnos? Pero ¿qué salió de aquella preparación humana? Salió un orgulloso fariseo. Fue hasta que él aprendió a los pies de Cristo. Y el hombre que conocía tanto se propuso en Corinto no saber absolutamente nada, sino a Cristo y a este crucificado. Ese perfil, esos vasos, Dios está buscando para el adelanto de su obra y para su propia gloria. Pero también en Mateo capítulo 3 tenemos otra referencia, también en otro de los evangelios, en relación a Juan el Bautista, y creo que esta sí es una referencia buena y positiva de la palabra silvestre. Vamos a leer Mateo capítulo 3 y el versículo 4. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. El que viera en aquel profeta aparentemente desvencijado, el que se fijara solo en lo accesorio de aquel hombre de Dios, decía, no, esto no es nada. Pero Juan no era grande, el Señor dijo que él era más que profeta, ¿verdad? Y que entre los que habían nacido de mujer no había otro mayor que Juan. Y uno se pregunta, ¿por qué Juan era tan grande a la luz del ojo de Cristo? Él realmente no era grande por la forma como él vestía. El Señor dijo que saliste a ver al desierto. Una caña de vestidura delicada en los palacios de los reyes están. No era grande por la forma en que él vestía. Este era, según una referencia en un libro profético del Antiguo Testamento, el vestido de un profeta genuino. Y Dios dice ya, no vestirán los profetas a la voluntad de Dios. Tampoco él era grande por los milagros que hacía. La Biblia da testimonio de que él no hizo ningún milagro, pero todo lo que él dijo de Cristo era verdad. Él fue fiel a proclamar aquel delante del cual él había sido enviado para preparar las sendas. Tampoco Juan era grande por los anfiteatros que llenaba en las ciudades, porque la Biblia dice que más bien la gente salía a él al desierto. Muy diferente a las multitudinarias campañas de grupos denominacionales que alquilan los espacios más grandes de eventos en esta tierra. Para de Juan era de ojo de los hombres. La cúpula religiosa de la nación tuvo que callar su boca, porque no podían decir de Dios, porque no le creíste. Y se decían de los hombres, le temían al pueblo, porque el pueblo tenía a Juan por el verdadero profeta. Y era su mensaje, su fidelidad, su humildad, lo que le llevaba a zonas despobladas para que Juan enviara sus mensajes.
Ahora, Juan no era grande por los muchos años de servicio, ¿verdad? ¿Cuántos años sería? 3 años. ¿Sí? ¿Cuántos años de preparación tuvo Juan para ese ministerio de todos? 30 años. Alguien ha dicho, mire, para el mundo religioso actual, eso es un tremendo desperdicio. Tantos años de preparación para tan poco tiempo de ministerio. Ahora es al revés. Un cursito de pastor como preparación para una supuesta larga vida de servicio. Él no sirvió mucho, no fueron la cantidad de años, la calidad de su vida y de su ministerio. Entonces, ¿por qué él fue tan grande? Tampoco él fue a ningún seminario. ¿Por qué fue él tan grande? Por su fidelidad al Señor y por su fidelidad al mensaje que él había recibido. Él tampoco fue grande porque era un invitado de primer orden a las cortes y ante los grandes y la realeza de aquel tiempo. Cuando él estuvo en el palacio de Herodes, fue allí para dar su vida por su fidelidad, defendiendo el pecado de aquel hombre impío. Él no fue un Billy Graham, ¿verdad? Billy Graham era amigo de muchos presidentes y era invitado junto con su esposa a cenas y comidas en la Casa Blanca. Juan no era así. De manera que aquí tenemos al hombre conformado a la suerte de Dios para él. Dios no hace réplicas, hermanos. Dios es el alfarero que hace cada siervo de acuerdo a su voluntad y perfecto conocimiento del servicio a que él es llamado. Alguien ha dicho que Dios no hace vasos en serie, que cada uno de sus ministros es una obra perfecta y adecuada de la mano del gran alfarero. Muchos quieren imitar a don Alan Turton. Algunos tienen una Biblia como la del hermano Alan, pero eso no los hace un maestro en la palabra. Algunos tienen ya una copia de la carta gráfica que usaba don Alan, pero eso no los hace un predicador. No, cada vaso es específico. Y aquel hombre, Juan el Bautista, era un vaso específico de la mano del Dios de Israel. Vamos a pasar, hermano, a una última escritura en Cantar de los Cantares, capítulo 2. Vamos a ir a esa cita. La esposa dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y luego ella dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Como el manzano entre los árboles silvestres. Creo que hay aquí en la porción una dimensión de gozo. En ese amplio bosque de especies vegetales, caballadas, ella ve a su amado como un árbol especial, distinguido entre todos. Y cuán bueno es, hermanos, que nosotros crezcamos en esta verdad, que como Él no hay igual. Él está por encima de toda comparación. Era de mucha importancia, no solo para Él y para los discípulos,
Pero para nosotros, cuando el Señor preguntó qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, y lo que cada hombre crea acerca de Cristo va a repercutir en lo que Él diga acerca de ese hombre por la eternidad. Pero el Señor le preguntó: ¿y ustedes quién dicen ustedes que soy? ¿Quién es Él, hermano, para ustedes? ¿Quién es Él para mí? La muchacha ha fijado sus convicciones desde el principio. Y ella ha dicho: mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Lo que el Señor sea para usted, lo que el Señor sea para mí, de ello dependerá la utilidad suya para Él. Entonces, ahí está esa palabra, esa dimensión devocional, pero creo que hay una dimensión profética en esto. Ese árbol de manzano está en una línea de pensamiento que corre por toda la Escritura, representando a Cristo en la imagen arbórea. Por eso no es verdad en el contexto cercano ni en todo el contexto de la Biblia que Él sea el lirio de los valles. El pasaje dice que no. El pasaje dice que es ella la que está diciendo: soy la rosa de Sarón. Esa es palabra que se usa 2 veces en la Biblia, Antiguo Testamento aquí y en el libro del profeta Isaías. La palabra lirio es más usual y es la palabra hebrea Susana. Creo que viene de allí, no lo he investigado, pero por la semejanza del sonido creo que de allí viene el nombre Azucena. Y creo que allí viene el nombre Susana. Y lo que significa es flor de 6 pétalos. Ese número no está asociado con Cristo. El número 7 está asociado con la perfección divina. Y además, los lirios en el lenguaje del Señor en el Nuevo Testamento representan lo que es frágil y bello, porque está así sustentado por la gracia de aquel que hizo todas las cosas. Los lirios del campo, ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Es el creyente vestido de la hermosura de la gracia y los dones de Dios, representando al creyente. De manera que nunca el Señor es representado en la Biblia por una imagen floral, sino más bien por una imagen arbórea. Y entonces usted puede mirar Éxodo 15:2. Jehová le mostró a Moisés un árbol. Moisés cortó el árbol, lo echó allí en las aguas amargas de Mara y las aguas se endulzaron. Ese es nuestro Dios. Si un creyente anda por la vida con la cara de burro amarrado, es porque Él quiere, porque nuestra comunión con Él puede endulzar, puede mantenernos en esa sintonía con Él, mirar las cosas como Él las mira, confiar en su soberanía y seguir adelante con una sonrisa rumbo a nuestro hogar celestial, en medio de un mundo aflictivo, en medio de un mundo malo. En el Salmo primero, Él es el varón perfecto, ¿verdad? Conoce uno igual a ese Salmo, que es el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, que todo lo que hace prosperará. En Lucas 23:31 Él se llama a sí mismo el árbol verde. Si en el árbol verde hicieron estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Pero
la dimensión profética, especialmente la estoy viendo, hermano, en lo que dice Daniel. No lo vamos a leer, pero usted puede tenerlo allí, en lo que dice Daniel, en Daniel 4, del 20 a 22, sobre Nabucodonosor. Él es representado por un gran árbol. Y debajo de ese gran árbol reposan los animales. En ese árbol, sobre ese árbol están también las aves del cielo, que representan el elemento diabólico en todos los sentidos, que tuvo su origen en la antigua Babilonia. Es representado por ese árbol que sería abatido, un árbol silvestre en relación al Señor, nada más. Pero allí en Ezequiel, capítulo 31, versículo 18, la referencia a ese árbol también que será abatido es el faraón y todo su pueblo. Y en Ezequiel 31:3, ese otro árbol es el asirio. Ese es el asirio. Entonces, podemos decir que como el árbol glorioso que no será cortado es nuestro amado Salvador, en relación a todos los árboles grandes, líderes, reyes, tronos, dominios de la antigüedad que han caído. Pero hay otro árbol en Mateo capítulo 13. Capítulo 13 de Mateo, usted conoce la expresión, la parábola, y el versículo 31 y también 32. Allí leemos que el reino de los cielos es semejante, la parábola de la semilla de mostaza, versículo 31. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol anómalo, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas, el elemento diabólico en ese árbol. La pregunta, hermano, de estos 4 árboles, representando imperios, dominio y señoría, ¿cuál es el peor? El último, el árbol de la cristiandad. Por más de 2000 años ha ejercido dominio. Ese árbol está representado por la gran ramera y sus hijas, sistema religioso de profesión cristiana falsa. Sobre ese árbol están las aves del cielo, indicando que Satanás ha penetrado totalmente los diferentes sistemas religiosos de la cristiandad. Por eso a Juan no le temblaba el pulso, ni le temblaba la voz, cuando hablando de aquellas comunidades judías con su sinagoga, afrentando a creyentes de asambleas del primer siglo. Digo, ellos se dicen que son judíos, ¿verdad? Pero lo que son es sinagoga de Satanás. Tenían la Biblia en el Antiguo Testamento, seguían celebrando su ritualismo, pero era un cascarón vacío donde habitaba el diablo y estaba penetrado de la maldad y de las estratagemas del diablo, y la apóstol son sinagoga de Satanás. Hermanos, que el Señor nos ayude a hacer la diferencia entre cristianismo y cristiandad. El cristianismo viene de las mismas fuentes de nuestro amado Salvador y sus apóstoles. La cristiandad, esa gama inmensa y diversa de toda profesión cristiana, en absoluto tóxico y nada confiable, nada va a encontrar un verdadero creyente en esos sistemas. Que nos ayude por su palabra.